Habíamos descubierto un secreto inimaginable en pleno desierto helado de las entrañas de la Antártida. Los permafrost que habíamos encontrado hasta ahora no se comparaban en absoluto con esta mina prehistórica. No puedo creer que algo tan inverosímil esté frente a mis ojos. Varias personas mostraban rostros de asombro. Algunas mujeres se cubrían la boca con gruesos guantes para protegerse del frío y parecían soltar exclamaciones de asombro. Los hombres estaban fascinados ante este hallazgo, que sin duda alguna se convertiría en el descubrimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Ni la Biblioteca de Alejandría ni los secretos ocultos del Vaticano pueden compararse con lo que estamos presenciando aquí. Esto va más allá de encontrar simples fósiles. Es algo difícil de explicar, tan hermoso y asombroso que apenas puedo contener mis emociones. Permítanme resumir lo que estamos viendo. Varios animales congelados en diferentes posiciones están incrustados en las paredes de hielo. En lo que parecen ser especies de techos, enormes estalactitas cuelgan del techo, y en su interior, albergan a estos increíbles animales prehistóricos. Además, hemos descubierto varias cuevas que parecen emular una especie de colmena. Este lugar es inmenso. Es como estar dentro de una gigantesca cueva de hielo con numerosas cámaras más pequeñas. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero estoy abrumado y siento ganas de llorar. Como paleontólogo, este es un sueño hecho realidad, una fantasía que se hace realidad. Desde que era niño, soñaba con visitar el Parque Jurásico cuando se estrenó en los cines, y ahora, finalmente, tengo la oportunidad de ver con mis propios ojos a los dinosaurios y otros animales que vivieron junto con el Homo sapiens en un estado de conservación asombroso. No puedo evitarlo, estoy llorando de emoción. Dictadura zombie virus prehistórico. Capítulo 12. Rugido prehistórico parte 3. Selvas de Colombia a 2 días antes del 6 de junio. La selva colombiana era un infierno verde. En medio de la espesa vegetación, el sonido de los disparos y las explosiones resonaba por todas partes. Los soldados del ejército colombiano avanzaban con cautela, tratando de localizar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se habían atrincherado en la zona. La operación militar tenía como objetivo desmantelar uno de los campamentos más importantes de la organización insurgente, que se dedicaba al narcotráfico y al secuestro de civiles. Sin embargo, la resistencia de los rebeldes era feroz. Aprovechando su conocimiento del terreno y su camuflaje, lanzaban ráfagas de fuego y granadas desde distintos puntos, causando bajas y confusión entre las filas gubernamentales. El capitán Martínez, al mando de la unidad de élite, se comunicaba por radio con sus hombres, dándoles instrucciones y ánimos. Vamos, muchachos, no les den tregua. Estamos cerca de acabar con estos terroristas. Gritaba el capitán, mientras esquivaba una bala que le pasó rozando el casco. Capitán, tenemos un problema. Respondió el sargento Gómez, desde el otro extremo del frente. Los guerrilleros están escapando por el flanco izquierdo. Se dirigen hacia las montañas. Maldición. No podemos dejarlos escapar. Exclamó el capitán. Sargento, siga con su grupo y elimine a los que queden en el campamento. Yo voy con el resto a perseguir a los fugitivos. Entendido, capitán. Buena suerte. El capitán Martínez se reunió con una docena de soldados y les ordenó que lo siguieran. Corrieron tras las huellas de los guerrilleros, que se internaban más adentro de la selva. El capitán sabía que los rebeldes tenían otra base oculta en una zona montañosa, donde esperaban reagruparse y contraatacar a las fuerzas estatales. No podía permitir que eso ocurriera. Tenía que detenerlos antes de que llegaran a su refugio. La persecución fue dura y peligrosa. Los guerrilleros no se rendían fácilmente. Disparaban desde atrás de los árboles y las rocas, tratando de frenar el avance de los soldados. Algunos dejaban trampas explosivas en el camino, que hacían volar por los aires a los incautos.
Otros se hacían pasar por muertos y atacaban por sorpresa cuando los soldados se acercaban a revisarlos. El capitán Martínez no se dejaba engañar. Era un veterano de muchas batallas contra las FARC. Conocía sus tácticas y sus trucos. Era implacable y decidido. No se detenía ante nada ni ante nadie. Disparaba con precisión y valentía, abriéndose paso entre la selva y los enemigos. Poco a poco, fue reduciendo la distancia que los separaba de los guerrilleros. Los tenía cada vez más cerca. Podía ver sus rostros asustados y sudorosos. Podía oler su miedo y su desesperación. No van a escapar. Les gritaba. Se van a arrepentir de todo el daño que han hecho. Los guerrilleros sabían que estaban perdidos. No tenían esperanza de llegar a su base oculta. Estaban rodeados y acorralados por los soldados del ejército colombiano. Solo les quedaba una opción: luchar hasta el final. Así lo hicieron. Se detuvieron en un claro de la selva, donde había una pequeña colina. Allí hicieron su última resistencia. Se parapetaron detrás de unos troncos y unos arbustos, y dispararon con todo lo que tenían. Los soldados del ejército colombiano también se detuvieron en el borde del claro. Se cubrieron detrás de unos árboles y unas piedras, y respondieron al fuego enemigo. La batalla fue sangrienta y brutal. Las balas y las granadas volaban por el aire, silbando y estallando. Los gritos y los gemidos se mezclaban con el ruido de las armas. El olor a pólvora y a sangre impregnaba el ambiente. El capitán Martínez estaba en primera línea. Era el más osado y el más audaz. No le importaba exponerse al peligro. Quería acabar con los guerrilleros de una vez por todas. Quería vengar a sus compañeros caídos. Quería hacer justicia por su país. Con una ráfaga de su fusil, abatió a 2 guerrilleros que se asomaban por encima de un tronco. Con una granada, hizo saltar por los aires a otros 3 que se escondían detrás de unos arbustos. Con su pistola, remató a uno que se arrastraba herido por el suelo. Solo quedaba uno. Era el líder de los rebeldes. El capitán Martínez lo reconoció por su pañuelo rojo y su mirada desafiante. Era el responsable de todo el horror que habían vivido. Era el enemigo número 1. El líder de los rebeldes también reconoció al capitán Martínez. Lo había visto en las noticias y en los carteles de búsqueda. Era el comandante de la unidad de élite que más daño les había hecho. Era el símbolo del opresor. Los dos se miraron fijamente, con odio y rencor. Se apuntaron con sus armas, dispuestos a matarse. «Muere, maldito», gritó el líder de los rebeldes, mientras apretaba el gatillo. «No, tú», respondió el capitán Martínez, haciendo lo mismo. Los dos dispararon al mismo tiempo. Los dos cayeron al mismo tiempo. El silencio se hizo en la selva. La batalla había terminado. Los soldados del ejército colombiano salieron de sus escondites y se acercaron al lugar donde yacían los cuerpos de los guerrilleros. Algunos celebraron la victoria con gritos y abrazos. Otros lloraron por sus camaradas muertos. Otros rezaron por sus almas. El capitán Martínez estaba vivo, pero herido. Una bala le había atravesado el hombro izquierdo, dejando un rastro de sangre en su uniforme. Se arrastró hasta el cuerpo del líder de los rebeldes, que también respiraba con dificultad. Le quitó el pañuelo rojo del cuello y se lo puso en la boca, como un gesto de desprecio. «Te lo dije, hijo de puta», le susurró. «No ibas a escapar». El líder de los rebeldes lo miró con odio, pero no pudo decir nada. Solo escupió sangre y cerró los ojos para siempre. El capitán Martínez sonrió con satisfacción, pero también con dolor. Había cumplido su misión, pero a un alto precio. Había perdido a muchos hombres en la operación. Había arriesgado su vida por su país. Se levantó con dificultad y miró a su alrededor. Vio a sus soldados que lo saludaban con respeto y admiración. Vio a los guerrilleros que yacían muertos o heridos en el suelo. Vio la colina donde se suponía que estaba la base oculta de las FARC. «Vamos», dijo. «Tenemos que asegurarnos de que no quede nadie vivo ahí arriba». Los soldados asintieron y lo siguieron. Subieron la colina con cuidado, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Llegaron a la cima y vieron una entrada camuflada entre la vegetación. Era una cueva que se adentraba en la montaña. «Esto es», dijo el capitán Martínez.
Aquí es donde se esconden estos cobardes. Encendió una linterna y entró en la cueva, seguido por sus hombres. Avanzaron por un pasillo oscuro y húmedo, iluminado solo por sus linternas. No se oía ningún ruido, salvo el eco de sus pasos. ¿Qué creen que hay aquí?, preguntó uno de los soldados. El capitán Martínez no respondió de inmediato. Estaba concentrado en lo que veía ante él. La cueva se ampliaba y se bifurcaba en varios pasillos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar un olor extraño y desagradable que impregnaba el aire. El capitán Martínez avanzaba con cautela, su linterna iluminando las paredes de la cueva. El olor se hacía cada vez más intenso, una mezcla nauseabunda de putrefacción y algo que no podía identificar. Los soldados compartían miradas de inquietud mientras seguían a su líder en la penumbra. Finalmente, llegaron a una amplia cámara subterránea. Lo que vieron allí los dejó atónitos y horrorizados. En el suelo, esparcidas por todas partes, yacían unas extrañas bolsas de carne. Parecían capullos, pero no de ninguna criatura conocida. Las bolsas estaban cubiertas de un líquido viscoso y se retorcían ocasionalmente como si estuvieran vivas. Martínez se acercó a una de las bolsas con precaución, el estómago revuelto. Con su linterna, pudo ver el interior de una de ellas. En su interior, había un guerrillero de las FARC, completamente desnudo y cubierto de ese mismo líquido viscoso. El hombre estaba inconsciente, con una mirada de terror congelada en su rostro. Parecía estar en estado de hibernación, como si hubiera sido devorado por la propia cueva. Los soldados se acercaron, sus expresiones una mezcla de asombro y repulsión. Algunos comenzaron a vomitar al ver la macabra escena. Las preguntas fluían entre ellos, pero nadie tenía respuestas. El capitán Martínez, luchando contra la náusea, hizo una conexión perturbadora. Recordó un anime que había visto años atrás, Ataque a los Titanes, donde los titanes devoraban a los humanos y luego los regurgitaban en forma de capullos. Aquella imagen perturbadora de la ficción ahora parecía haberse materializado ante sus ojos. ¿Qué diablos es esto?, susurró uno de los soldados, incapaz de apartar la mirada de las bolsas de carne. Martínez no tenía una respuesta clara. Su mente estaba llena de pensamientos turbios y preocupaciones. ¿Era esto algún tipo de experimento de las FARC? ¿Una nueva táctica de guerra? La inquietud creció en su interior mientras contemplaba el macabro espectáculo. De repente, una de las bolsas se sacudió violentamente, como si estuviera a punto de abrirse. Los soldados retrocedieron instintivamente, apuntando sus armas hacia ella. El capitán Martínez se preparó para lo peor, listo para defender a su equipo. Pero en lugar de abrirse, la bolsa simplemente se sacudió una vez más y luego quedó quieta. El silencio regresó a la cueva, solo roto por la respiración agitada de los soldados. La tensión era palpable. Nadie sabía qué hacer a continuación. ¿Debían abrir esas bolsas? ¿Eran sus enemigos prisioneros o víctimas de algo mucho más siniestro? El capitán Martínez sabía que tenía que tomar una decisión, una que podría tener consecuencias impredecibles. Mientras se preparaba para tomar acción, una pregunta se aferró a su mente. ¿Hasta dónde llegaría esta pesadilla subterránea? Justo cuando el capitán Martínez estaba a punto de dar la orden de abrir una de las bolsas para investigar más a fondo, un sonido aterrador estalló en la cueva. Disparos y gritos de terror resonaron desde la entrada de la caverna. El capitán dio un salto y se giró hacia la entrada, alarmado por la posibilidad de que los guerrilleros estuvieran sellando la salida de la cueva. El sargento Gómez, quien había quedado atrás para eliminar a los guerrilleros restantes en el campamento, ahora estaba luchando por su vida. Martínez sabía que no podía esperar más. Ordenó a sus hombres salir rápidamente de la cueva y enfrentar la amenaza externa. Cuando emergieron de la cueva, la escena que presenciaron los dejó petrificados. Gritos desesperados y aterradores llenaban el aire, acompañados por los disparos de armas de fuego. Los soldados se dispersaron instintivamente, buscando cobertura entre los árboles y arbustos cercanos. Desde la densa selva, surgieron figuras humanas corriendo a toda velocidad, pero estas personas no eran guerrilleros, eso parecía, pero el uniforme y el logo de las FARC indicaba que son guerrilleros. Eran 2 mujeres y 3 hombres que se abrían paso a través de la maleza con un pánico palpable en sus rostros. Lo más alarmante era que no llevaban armas consigo, estaban desarmados y completamente aterrorizados.
Martínez sabía que debía tomar una decisión rápida. Si permitía que esos guerrilleros se unieran a la refriega, podrían convertirse en una amenaza aún mayor. Ordenó a sus hombres ocultarse en silencio y prepararse para el enfrentamiento. Los 5 guerrilleros, corriendo como si el mismísimo diablo los persiguiera, se acercaron cada vez más a la posición de los soldados colombianos. Sus rostros estaban cubiertos de suciedad, sus ropas en harapos, y sus ojos revelaban el horror inimaginable que habían presenciado. Finalmente, los 5 fugitivos se dieron cuenta de la presencia de los soldados. Las palabras salían atropelladamente de sus bocas, describiendo un terror que apenas podían articular. Un demonio. Un demonio nos está cazando. Gritó una de las mujeres, su voz temblorosa. Los soldados intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Un demonio? ¿Qué clase de locura era esa? Pero los ojos de los guerrilleros no mostraban engaño ni ficción. Estaban genuinamente aterrados, como si hubieran presenciado algo sobrenatural. Martínez tenía que tomar una decisión rápida. Aunque su instinto le decía que capturara a estos guerrilleros, su deber primordial era proteger a su equipo. No podía arriesgar la seguridad de sus hombres al permitir que estos sobrevivientes se unieran a la refriega. Prepárense para abrir fuego, ordenó el capitán Martínez en voz baja a sus hombres, quienes a regañadientes asintieron en comprensión. Era una decisión difícil, pero su lealtad estaba con su unidad y con su país. En un instante, los disparos llenaron el aire. Las balas alcanzaron a los guerrilleros que huían, abatiéndolos uno por uno. El sonido de las armas de fuego se mezcló con los gritos de los guerrilleros mientras caían al suelo, sus rostros llenos de horror. Uno de los hombres recibió un disparo en la cabeza, destrozando parte de su cráneo y enviando salpicaduras de sangre por todas partes. Los otros guerrilleros también cayeron, su último aliento lleno de agonía y terror. El silencio cayó sobre la selva una vez más, solo roto por la respiración agitada de los soldados. Martínez y su unidad se acercaron a los cuerpos sin vida de los guerrilleros, sus rostros mostraban una mezcla de pesar y confusión. ¿Qué había llevado a estos rebeldes a un estado de terror tan extremo? ¿Qué había causado esa histeria colectiva? Los 5 rebeldes, a quienes habían abatido en su desesperación por escapar de lo que llamaban un demonio, ahora yacían sin vida en el suelo de la selva colombiana. Mientras Martínez evaluaba la situación, la radio en su cinturón crujía y Gómez, quien había quedado atrás para eliminar a los guerrilleros en el campamento principal, intentaba comunicarse. Capitán Martínez, ¿me escuchas? Hemos eliminado a los últimos guerrilleros en el campamento. Sin embargo, lo que encontramos aquí es perturbador. Martínez apretó el botón de comunicación y respondió con urgencia. Sí, sargento, te escucho. Cuéntame, ¿qué has encontrado? Gómez inhaló profundamente antes de responder, su voz llena de angustia. Hemos revisado el campamento y no encontramos rastro de más guerrilleros. Pero, capitán, lo que hallamos son unas bolsas de carne, por todas partes. Y lo más aterrador es que algunas de ellas se mueven. El corazón de Martínez se aceleró mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. ¿Bolsas de carne? ¿Qué estás diciendo, sargento? Son como capullos, señor, explicó Gómez. Están cubiertos de una sustancia viscosa y retorcida. No sabemos qué demonios son, pero algunas parecen contener a personas. Personas que están inconscientes o peor. Es espantoso. La voz de Gómez temblaba por el horror de lo que había presenciado. Martínez compartía la preocupación de su sargento, pero también se preguntaba si estos capullos podían estar relacionados de alguna manera con los extraños hallazgos dentro de la cueva. Antes de que pudiera responder, Gómez continuó. Y hay algo más, capitán. Un guerrillero que estaba agonizando antes de que lo elimináramos, mencionó que una serpiente demonio devoró a 6 de sus compañeros en el campamento. Hablaba de serpientes enormes, 3 de ellas, pero murió antes de dar más detalles. Martínez frunció el ceño, tratando de entender el cuadro completo. ¿Serpientes demoníacas devorando guerrilleros?
Era casi inconcebible. Sin embargo, los testimonios de los guerrilleros, sumados a los extraños capullos en el campamento, sugerían que algo verdaderamente perturbador estaba ocurriendo en esta remota región de la selva colombiana. De repente, el capitán Martínez escuchó disparos y gritos que perforaron la densa selva. Los soldados a su alrededor estaban en un estado de pánico incontrolable. Martínez pudo distinguir los angustiosos gritos de su subordinado, el sargento Gómez, quien había caído víctima de una serpiente que surgió de entre los árboles con violencia. Luego, un ruido seco y ominoso resonó en la radio de Gómez. En medio de la confusión, el sargento dejó caer la radio, la cual se estrelló contra el suelo con un sonido sordo. La criatura que enfrentaban era monstruosa y aterradora. La serpiente, con anillos imponentes que desafiaban cualquier descripción, había envuelto a Gómez en su letal abrazo. El sargento podía sentir la inmensa fuerza de la bestia que lo apretaba contra su cuerpo. Desde su posición, boca abajo en el suelo, Gómez observó cómo la serpiente se desplazaba a una velocidad sobrenatural, deslizándose hacia el espeso follaje del bosque. Incapaz de articular palabra alguna, Gómez solo podía escuchar los guturales gruñidos que emanaban de la bestia mientras se alejaba con él hacia lo desconocido. De repente, un soldado que vigilaba el perímetro lanzó un grito de alarma al capitán Martínez. Algo se acercaba rápidamente a ellos, moviéndose entre los árboles con una inquietante destreza. Los árboles parecían ceder ante la presencia de algo inmenso que avanzaba a rastras y a gran velocidad. Martínez, en medio de la confusión, miró su herida, una marca sangrante que palpitaba en su hombro. Sabía que algo impensable, estaba atrayendo a esa monstruosidad hacia ellos. El capitán sintió el terror más profundo que jamás había experimentado. Mientras el horror se apoderaba de su alma, escuchó los gritos aterrados de sus hombres a través de su radio, cada grito resonaba en su mente como una plegaria de desesperación. De la espesura del bosque, emergió una presencia colosal. La criatura era inmensa, robusta y se movía con una majestuosidad prehistórica. Llevaba a un guerrillero atrapado entre sus gigantescas mandíbulas. Era una serpiente ancestral, con ojos blancos y sin vida. Su apariencia era grotesca y atroz, una reminiscencia de las criaturas que habían acechado las selvas colombianas millones de años atrás. Ahora, estaba fijando su mirada en el capitán Martínez, quien temblaba de pavor. Un olor de corrupción y muerte llenó sus fosas nasales, mientras todos los soldados quedaban paralizados por la magnitud del horror que tenían ante ellos.